nos tenemos que mover en libertad. Mira, te voy a leer algo. Yo te voy a leer algo. Y presta mucha atención porque esto, ahí donde tú estás sentado, vas a llegar a pensar, ¿y esto es verdad? ¿Y de dónde lo sacó el pastor? En Roma, ¿no? Estamos hablando de la libertad. En Roma, cuando Jesús irrumpe en la historia, estaba, diríamos, de moda el Imperio Romano. Entonces, en el Imperio Romano había distintas culturas. Estaban los religiosos, estaban los romanos, estaban los griegos. Y todo eso eran distintas culturas que estaban allí y convivían juntas. Cuando Jesús viene y irrumpe en la historia, entra en la historia con toda esa presión. Con una presión de una cultura que estaba por ahí. Por un lado los religiosos que eran los judíos, por otro lado los políticos que eran los romanos, y por otro lado la sabiduría que eran los griegos. Sin embargo, dentro de todo eso, Jesús se movió en libertad. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, a pesar de todo lo que había, Jesús se movió en libertad. Tú te tienes que mover en libertad, a pesar de lo que te está rodeando. ¿Me está entendiendo? Amén. Mira, yo te voy a leer. Roma gobernaba todo el imperio. César se llamaban sus gobernadores y se postulaban como hijos de Dios. Presta atención a esto, ¿eh? Decían que Augusto César había nacido de una virgen, que era el Hijo de Dios e iba a instalar el reino en la tierra. César decía, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero estaba hablando no de una salvación a nivel espiritual, sino que estaba hablando de una salvación, yo me salvé, con el Imperio Romano yo me salvé, de esa salvación está hablando. Solo en César estaba ese tipo de salvación. Cuando César escribía cartas que mandaba a países conquistados por él, decía, yo voy a poner un reino de paz porque soy el Hijo de Dios. ¿A qué suena todo esto conocido? Por eso, cuando un grupo de los judíos comenzó a decir, nuestro maestro, Jesús de Nazaret, nació de una virgen, murió en la cruz, resucitó, es el Hijo de Dios, fue al sueño, al cielo y vendrá. Para los romanos este mensaje no era nada extraño. Quizás para otros era extraño, pero para los romanos no. ¿Por qué? Porque ya lo habían escuchado del César. Y cuando los judíos que se habían convertido al cristianismo dijeron, ahora hay otro César, hay otro Señor, y se llama Jesucristo, gran problema. Por eso es que el apóstol Pablo en ese contexto dice, no reneguéis de vuestra fe, no abandonéis vuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando alguien decía, Jesucristo es el Señor, hoy tú y yo podemos decir en cualquier lado y en total libertad que Jesucristo es el Señor y nadie nos viene a matar en este país. Pero si estos llegaban a decir que Jesucristo era el Señor y no decían César es el Señor, los mataban, los colgaban, les prendían fuego y hacían antorchas con los cristianos. Cuando nosotros empezamos a ver la historia de todos los discípulos, los apóstoles de Jesús, menos Juan, todos tuvieron que sufrir de esta manera. ¿Por qué? Porque nunca confesaron que César era el Señor, sino que lo decían, Jesús es el Señor. Entonces, ellos, ¿por qué lo hacían? Porque se sentían en libertad, mi hermano. A pesar de toda la opresión que había, ellos podían confesar en cualquier lugar que Jesucristo era el Señor, por más que vinieran todos los romanos a perseguirlos y a tirarlos a la fosa de los leones. ¿Por qué lo hacían? Por amor. ¿A quién? A aquel que había entregado su vida para darle la salvación. ¿Me está entendiendo este punto que es tan importante? Tú tienes que ser libre en todas las áreas de tu vida. Tú no vienes, por ejemplo, aquí obligado. Si yo preguntara hoy en día, ¿cuántos de los que hoy están aquí vinieron obligados? Nadie. Usted vino porque quiso. Y gloria a Dios que quiso venir. Pero nadie viene obligado. Usted no viene obligado a la casa del
que ser libre. Tú no vayas a la iglesia y porque está el pastor y qué va a decir si no vengo, el hermano que me invitó y que nunca estoy apareciendo y que hace como 2 meses que no aparecí por la iglesia y qué van a decir y qué me van a... Tú no tienes que pensar absolutamente nada de eso, porque a nadie le interesa porque tú estás aquí. Tú vienes por amor al Señor, tú vienes porque quieres recibir palabra de Dios y tú vienes porque no quieres que se corte el eslabón. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir y tú estás esperando que se cumpla. Amén. Cuando aquellos 120 que estaban esperando el día de Pentecostés estaban juntos, unánimes, y estaban en oración, estuvieron 50 días en oración hasta que llegara Pentecostés, después de la muerte del Señor Jesucristo. Y a ninguno se le ocurrió salir de ese lugar. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesús le había dicho que había una bendición para su vida que estaba por llegar. Y nadie se quería perder la bendición. O sea, nadie los obligó a los 120 a estar metidos en el aposento alto. Ese es el punto, ¿me está entendiendo? Sino que ellos voluntariamente se fueron al aposento alto a recibir la bendición que iba a venir sobre su vida, y a los 50 días, no fue que de un día para el otro, no, a los 50 días fue derramado sobre su vida el Espíritu Santo. Amén. Y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Y recibieron dones y todo lo que recibieron. Y gracias a que esos 120 fueron constantes y recibieron la bendición, es que hoy nosotros podemos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Qué hubiera pasado si no hubiesen sido constantes? Esa es la libertad que tú tienes, en la que tú te tienes que mover. Y vamos a finalizar el punto 3. Tengo que perseguir mi sueño. Tú tienes que perseguir el sueño. Tienes que persistir buscando ese sueño. Si el Señor te dio un sueño, tú lo tienes que empezar a visualizar. Y acuérdate de estos pasos. Si tú me quieres pedir todo este mensaje, yo no tengo ningún problema, yo te lo puedo, porque acá tengo muchas anotaciones, pero yo te lo puedo traer para el domingo que viene. Y de paso te invito a que vengas para que no rompas el eslabón. Pero yo te lo puedo dar, porque si tú sigues estos pasos, yo te lo garantizo que tú vas a ver un cambio en tu vida. Yo garantizo que si tú estás en la cueva o en el pozo, el Señor te saca de la cueva y te lleva a un lugar superior, al lugar que Él tiene preparado para tu vida. En Mateo, con esto ya finalizo. No se me inquiete, no se me canse, no se me duerma tampoco, porque estamos hablando de sueños y por ahí te agarra sueñito. Pero en Mateo 20, versículo 26 y 27, dice el Señor: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Usted sabe que durante años hemos interpretado bastante mal este pasaje. Después hay otro pasaje, pero el primero dice: el que quiera ser grande será siervo de todos. Y siempre entendimos de este pasaje que si servimos, un día seremos grandes. Esa fue la interpretación que yo siempre escuché. Si servimos, un día vamos a ser grandes. Pero cuando leemos bien el pasaje, vemos que la meta no es servir, sino que la meta es ser grande. Tú después lo vas a leer bien en tu casa ese pasaje. La meta es ser grande. Entonces, si nosotros, porque queremos ser grandes, vamos al lugar equivocado, empezamos a buscar aplausos, posición, reconocimiento, serás un esclavo de la gente que va a empezar a gobernar tu vida. A ver si tú puedes entender esto. Y me gustaría que, para finalizar, que tú entendieras este pasaje. Muchas veces nosotros, para ser grandes, empezamos a buscar el aplauso, empezamos a hacer cosas que a la gente le agrada y le gusta, y terminamos siendo esclavos de la gente. Y tú no eres esclavo de nadie. Nadie va